Bueno, buen día. En esta segunda parte del video tutorial titulado La Conquista de América, me voy a referir, por un lado, a las consecuencias de la conquista militar, a la cual ya empecé a referirme en la primera parte, y al aspecto de la colonización del territorio. Sin duda que la conquista militar tuvo un impacto profundo sobre el peso demográfico de la población originaria, ya que millones de indígenas fueron asesinados no solo por la guerra, sino también por la transmisión de enfermedades, por los trabajos muy pesados a los cuales fueron sometidos los sobrevivientes de la conquista, ya que muchos indígenas sometidos fueron trasladados a las minas de Potosí, donde estaba el principal yacimiento de oro y plata del continente, y las condiciones de trabajo allí imperantes fueron terribles. Por lo tanto, la primera consecuencia fue el genocidio, un genocidio que duró todo el siglo XV, XVI, XVII e incluso siglo XVIII en la población indígena. Un genocidio que también implicó también la posesión de sus territorios y el apropiamiento cultural. Eso nos lleva al siguiente concepto, etnocidio. Si el genocidio es la destrucción física de una población, se le llama etnocidio a la destrucción cultural. Me refiero a la destrucción de la cultura indígena. La misma fue totalmente anulada, diseminada, con la imposición de un lenguaje, con la imposición de una nueva religión, con el prohibimiento de una religión, de la religión indígena, la destrucción de sus monumentos sagrados, sus ídolos, e insisto, la apropiación de una nueva cultura. En este contexto fue clave la intervención de la Iglesia para el proceso de apropiación cultural y la imposición de esta nueva religión para ellos, que era el cristianismo. El proceso evangelizador cumplimentó el proceso iniciado por el genocidio para los sobrevivientes, ya que los indígenas fueron totalmente sometidos a condiciones de esclavitud y evangelizados. Ahora bien, una vez que culminó el proceso de conquista militar, una vez que América estuvo totalmente apropiada territorialmente hablando y las poblaciones originarias fueron completamente sometidas, no solo a un nuevo país, sino también a una nueva religión, comienza la colonización. ¿A qué me refiero con esto? Al poblamiento del territorio americano, a la imposición de colonias, al traslado de poblaciones civiles al territorio americano desde España y desde otros países europeos, pero como dije al principio de este video, en la primera parte, yo me voy a referir solo al caso español. Entonces, múltiples colonias fueron instaladas a lo largo de todo el virreinato, perdón, de todo el territorio. Algunas, como mencioné en la primera parte, iniciaron como fuertes militares o como fortines o como puertos, como el caso de Buenos Aires, y otras fueron directamente fundadas como ciudades, como colonias. Ahora, dentro de todo este amplio red de colonias, de ciudades, se impuso también un sistema de administración colonial llamado virreinato. ¿Por qué? Era una forma también de que las colonias no se independicen o no quieran gobernar por encima de la autoridad real, porque recordemos que al final quien es el gran emperador de todos estos territorios americanos es el rey de España. Por lo tanto, las colonias debían someterse a la autoridad real, ya sea en forma directa o indirecta. Para eso se crea lo que se conoce como virreinatos. El virreinato era un sistema de administración colonial, como dije, que constaba con muchas instituciones, cada una tenía una función diferente, pero en la cima de todas estas instituciones estaba el virrey. El virrey era una persona que era la máxima autoridad, que solo podía ser elegida por el rey. O sea,
Por encima de la autoridad del virrey solo estaba el rey dentro del virreinato. El virrey era prácticamente una especie de representante del rey, ¿sí? Que por lo general, como dije, podía ser electo por el rey y por lo general era un noble en España o alguien de confianza del monarca o podía ser también algún jefe militar, como en el caso de Ceballos, como el primer virrey del Río de la Plata. No obstante, el virrey era la máxima autoridad. Si consideramos también que el virreinato estaba dividido en provincias, también estaba la función del gobernador. El gobernador era el segundo en importancia después del virrey y era la máxima autoridad en cada provincia del virreinato. Por otro lado, teníamos al intendente. El intendente era la máxima autoridad en cada ciudad del virreinato, en cada colonia, obedeciendo o siendo electo por el gobernador y este a la vez por el virrey. Era una escala jerárquica clara. Primero venía el virrey, después el gobernador, después el intendente. Por el otro lado teníamos lo que se conoce como consulados. Los consulados eran instituciones especiales, oficinas especiales que tenía cada virreinato y que se encargaban básicamente de las cuestiones económicas dentro del virreinato, cuestiones económicas y comerciales. La audiencia, por su parte, se encargaba de lo que era la administración de justicia. Eran como tribunales, tribunales especiales para juzgar crímenes. Y los cabildos eran las oficinas del intendente. O sea, había un cabildo en cada colonia o cada pueblo, ¿sí? Que si vamos al caso era una colonia más. Un pueblo era una colonia de un tamaño más pequeño. Dependiendo del tamaño de la ciudad, el cabildo iba teniendo diferentes formas. Por ejemplo, el cabildo de los pequeños pueblos podían llegar a tener el tamaño de una oficina nada más. En cambio, el cabildo de las ciudades grandes eran considerados de mayor tamaño. Originalmente habían dos virreinatos. Por un lado tenemos el virreinato de Nueva España, que estaba ubicado en la totalidad de México, Centroamérica, el sur de Estados Unidos. Y por el otro lado teníamos el virreinato del Perú, que abarcaba la mayoría de los actuales territorios de Hispanoamérica en América del Sur. Teníamos a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y por último a Uruguay. Estos eran los principales virreinatos que con el tiempo fueron subdividiéndose. Para finalizar, también además de los virreinatos contábamos con las capitanías generales. La Capitanía General eran zonas específicas donde solo estaban pobladas por personal militar, donde España apostaba casi todas sus fuerzas militares dentro del territorio americano. No habían ciudades allí, sino que habían fuertes o cuarteles militares. No estaban gobernadas por un virrey, sino que estaban gobernadas por un capitán general. Y estas zonas, por lo general, eran zonas que, como dije acá, eran militarizadas y se ubicaban en zonas fronterizas, en zonas que eran consideradas peligrosas para los españoles. Hay varios ejemplos. En este mapa podemos ver algunos ejemplos. Acá tenemos la zona de la Capitanía General de Venezuela. Esta estuvo ubicada en esta zona para contener los avances portugueses a territorio español, para que los portugueses no quieran sacarle tierras a los españoles y considerando que las relaciones entre portugueses y españoles fueron tensas desde el Tratado de Tordesillas. Por el otro lado teníamos acá la Capitanía General de Cuba, ubicada no solo en el actual país de Cuba, sino también en en varias islas y en una parte de Estados Unidos, de lo que hoy en día es Estados Unidos, la Capitanía General de Guatemala también. ¿Por qué era una zona peligrosa? Por un lado, porque habían varios países, como por ejemplo en las Antillas o en Jamaica, europeos, que no era precisamente cordial la relación con España.
Recordemos que no existía una ONU en esa época que mediara entre los países si podían haber apropiaciones de territorios. Pero además estaba el problema de los piratas en el Mar Caribe. Por lo tanto, los españoles habían apostado la mayor parte de su ejército ahí. También había una capitanía más ubicada en el centro de Chile, que no aparece en este mapa. Sin embargo, a ver. Sin embargo, vamos a utilizar este mapa que está acá. Acá se ve, la Capitanía General de Chile no estaba puesta en esa parte en particular, en el centro de Chile, por razones como las que mencioné recién. No había ni países europeos enemigos, ni tampoco habían piratas. No obstante, se había puesto esta capitanía para contener en el sur del actual país de Chile a las poblaciones huarpes y mapuches que se encontraban en el sur, las poblaciones araucanas, los cuales fueron pueblos indígenas muy bravos que nunca pudieron ser conquistados. Por lo tanto, tuvieron que ser contenidos en el sur a través de esta capitanía general. Bien, como conclusión, acá llegamos al apoderamiento total del territorio americano. Para el siglo XVIII, o sea, para el año 1700, se consideraba que ya todo el territorio, o por lo menos la mayor parte del territorio americano, había sido conquistado por España. De esta manera terminamos este video tutorial. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.